Aprovechando el inminente estreno de Frankenstein de Guillermo del Toro, me he decidido a rescatar para mi canal un curioso trabajo audiovisual que realicé el año pasado, un pequeño homenaje a una de mis novelas favoritas, el Frankenstein de Mary Shelley, tratando tanto de sus orígenes románticos como de su importancia como fenómeno popular, capaz, como veréis, de traspasar sus propios límites. Sin más, os dejo con el vídeo en cuestión, esperando que os guste. El romanticismo es un periodo artístico tremendamente complejo al que vamos a intentar acercarnos a través de este pequeño ensayo que os he preparado. A través de la novela Frankenstein pueden perfectamente explicarse las características estéticas y temáticas de un movimiento decimonónico que sin duda trasciende la época que lo vio nacer. Como veremos con Frankenstein, la popular novela de Mary Shelley, ocurre exactamente lo mismo. No es que la novela sea importante, porque contribuya al surgimiento y consolidación del romanticismo, sino que su fuerza y su genialidad hacen que su legado continúe vigente en nuestros días. A comienzos del siglo XIX, concretamente en el mes de junio del año 1816, algunas de las personalidades más importantes del movimiento romántico inglés van a coincidir en Villa Diodati, la mansión en Suiza, a orillas del lago Ginebra, propiedad del poeta Lord Byron, que va a ver nacer una de las novelas más importantes de la historia de la literatura, Frankenstein. Lo que se antojaban unas maravillosas vacaciones estivales, acabaron siendo unas jornadas literarias en las que el propio Lord Byron, su doctor William Polidori y sus grandes amigos Peter Shelley y su esposa Mary Shelley intentaron componer el relato de fantasmas más escalofriante jamás escrito. De la pluma del doctor Polidori surgió El vampiro, un breve cuento considerado el primer relato de vampiros moderno, anticipándose a Carmilla de Sheridan Le Fanu y por supuesto al Drácula de Bram Stoker. Pero como la misma Mary Shelley explica en el prólogo a Frankenstein, un extraño sueño en el que un horrible ser la vigilaba a través de una ventana inspiraría el arranque de su obra maestra. A diferencia de lo que suele creerse, Mary Shelley no escribía al completo Frankenstein en la mansión de Lord Byron, sino que el texto fue terminado con posterioridad en su domicilio londinense. La novela nos cuenta la historia del doctor Victor Frankenstein, quien, obsesionado por la muerte tras perder a su querida madre, emprende un viaje sin retorno hacia las profundidades de la desesperación y la locura, creando un monstruo horrendo, hecho a base de piezas de cadáveres, que cobrará vida gracias a extraños procedimientos alquímicos. El monstruo será, desde el momento de su nacimiento, un marginado social, que al no encontrar nunca el amor, decide emprender una sangrienta venganza asesinando a los seres más queridos de su creador, incluyendo a su prometida, Elizabeth. La novela comienza y acaba en las recónditas zonas polares, y en el relato cobran mucha importancia una serie de cartas que contribuyen a desarrollar la trama. El gusto de Mary Shelley por estos paisajes gélidos
nos invita a ir relacionando su novela con algunas de las características propias del movimiento romántico. A diferencia de lo que ocurre en el neoclasicismo, donde el hombre confiaba en sí mismo y tenía fe en el progreso, viéndose capaz de mejorar y controlar su mundo, en el romanticismo el hombre es un desengañado, atemorizado por las circunstancias vitales que le rodean. De ahí que, para expresar sus miedos y sus angustias, los paisajes que apetece son siempre amenazadores, incómodos e incluso peligrosos. Las pinturas de Tanner o de Caspar David Friedrich son algunos de los ejemplos más significativos de esta tendencia. Frankenstein, la novela de Mary Shelley, gusta también de describir paisajes subyugantes, donde dominan las montañas poderosas y las tormentas desatadas, que son, junto con la noche y las sombras, algunos de los elementos escenográficos característicos de la literatura romántica. Como hemos dicho antes, Frankenstein es un marginado, un ser de buen corazón al que se le maltrata sistemáticamente por su fealdad. Si el neoclasicismo, siguiendo las pautas de la estética del buen gusto, dejaba siempre fuera cualquier tipo de aspecto obsceno o depravado, el romanticismo va a ver con buenos ojos a personajes que pertenecen a los ámbitos menos agradables del entramado social. Si Lord Byron escribió El Corsario, el español José de Espronceda escribió La canción del pirata. Por su parte, Víctor Hugo, en El jorobado de Notre Dame, haría protagonista de su novela al repulsivo Quasimodo, e incluso el diablo sería uno de los principales protagonistas de Fausto, del escritor alemán Goethe. Verdugos, prisioneros, condenados a muerte, prostitutas, criminales o monjes depravados van a formar parte de un carrusel de personajes extremos y extraños que van a ser grandes protagonistas del romanticismo. El artista romántico es consciente de que el mundo tiene dos caras, de que existe la luz, pero también la oscuridad, de que existe el príncipe y existe el mendigo. Esa dualidad introduce uno de los temas más interesantes y originales del romanticismo, el doble, que sin duda tiene también una importancia fundamental en el Frankenstein de Mary Shelley. Víctor Frankenstein pertenece a la sociedad acomodada. Es un joven instruido y culto que sin duda despertará el interés de mujeres de su misma edad y condición. El monstruo representa su reverso tenebroso, el reflejo deformado en el espejo. El tema del doble resulta además muy interesante a la hora de llevar a cabo una atenta lectura de la novela de Shelley. Es posible que la autora tuviera la idea de escribir un relato en el que el doctor y el monstruo fueran la misma persona, y que los crímenes obedecieran al trauma que el protagonista sufre tras la muerte de su madre. Quizás existiera una primera versión de la novela más breve de la que han quedado restos en el texto, en el que la conclusión sorprendiera al lector al descubrirse que el monstruo no existía, sino que era fruto de la imaginación del doctor, es decir, una alucinación esquizoide, una fuga psicogénica. De ahí que sean numerosos los párrafos en los que el doctor Frankenstein, desesperado, confiesa ser el criminal, el verdadero monstruo, y se refiera a su creación como el espíritu y sobre todo como el demonio, introduciendo el concepto de la posesión en el relato. Así, el doctor Víctor Frankenstein sería un alma torturada, que pierde por momentos el control
impulsado por una fuerza sobrehumana que lo lleva a transformarse en un asesino en serie. Esta idea, excesivamente moderna y transgresora para la moral de la época, probablemente fuera modificada al escribirse la versión definitiva, que es la que conocemos, más extensa. Pero no por ello Frankenstein pierde la posibilidad de ser un texto visionario y adelantado a su época, erigiéndose como novela seminal del movimiento romántico a la par que primera novela de ciencia ficción de la historia de la literatura. Es muy posible que cuando Frankenstein se publicó por vez primera fuera demasiado pronto para que el tema del doble fuera llevado hasta los procelosos extremos de los asesinos en serie perturbados. Décadas más tarde, autores postrománticos de la talla de Oscar Wilde no dudarían en aprovechar esta posibilidad en, por ejemplo, El retrato de Dorian Gray. De la misma manera, Robert Louis Stevenson crearía otro de los grandes monstruos basados en el tema del doble criminal, en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Dejando al margen esta interesante hipótesis, lo que resulta indudable es que Frankenstein introduce un elemento esencial para el romanticismo, la fantasía. Así como el neoclasicismo apostaba por lo razonable, el romanticismo gusta de lo irracional. La idea de un científico que crea un ser viviente a partir de partes de un cadáver es tan imaginativa como transgresora. Y es que imaginación y transgresión van a ir de la mano durante una época que va a dar la espalda a los resplandores de la Ilustración. Veamos algunos ejemplos. En El monje, novela que Matthew Gregory Lewis escribiera con 18 años, Ambrosio, un joven célibe, se enamora perdidamente de una muchacha. Para conseguir sus favores sexuales, Ambrosio no duda en pactar con el demonio, desencadenando una de las tramas más enrevesadas y una de las novelas más provocativas del periodo. En El monte de las ánimas, una de las más populares leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, sus protagonistas, durante una pesadillesca noche, se ven acosados hasta la locura por espectros que surgen de sus tumbas en las inmediaciones de una abadía abandonada. En Fausto, del alemán Goethe, su protagonista, angustiado por la idea de morir, decide también pactar con el diablo, buscando la vida eterna. La novela se transforma en un canto existencial, anticipándose a propuestas filosóficas de autores como Arthur Schopenhauer. En Don Juan Tenorio, del español José Zorrilla, el mundo de lo espectral también va a tener una importancia fundamental. Don Juan, el burlador de mujeres, asesina al padre de doña Inés, y durante la noche de difuntos, el cadáver visita al asesino, transfigurado en una terrible estatua de piedra que lo intentará arrastrar hasta el infierno. Además de una novela de fantasía, terror y ciencia ficción, Frankenstein es una gran novela de amor, pero como no podía ser de otra manera, no es la suya una historia de amor correspondido. Como suele ser habitual durante el romanticismo, el amor es inalcanzable, imposible, frustrado y trágico. En la novela, ni Víctor Frankenstein logra contraer matrimonio con su enamorada Elizabeth, ni la criatura logra satisfacer sus necesidades sentimentales. La amistad que desarrolla con la familia que vive en la cabaña, en uno de los pasajes más celebrados de la novela, acaba ocasionando el caos y la destrucción en cuanto descubren su horrible fisonomía. Por otra parte, jamás consigue una compañera que, al igual que él, esté hecha a base de trozos de cadáver. Este tema
El amor imposible sirve también de motor en otras novelas, poemas o relatos del periodo romántico. Veamos algunos ejemplos. Werther, del alemán Goethe, al que ya hemos nombrado al hablar de Fausto, va a ser la gran novela de amor del periodo. El joven Werther no solo no va a alcanzar la felicidad, sino que, desesperado por su frustración, acabará quitándose la vida. La mujer fatal, inalcanzable, incluso inexistente, va a ser la predilecta de Gustavo Adolfo Bécquer, quizás el mayor de los poetas del periodo romántico español. Así las cosas, en sus rimas, colección de preciosos poemas, el poeta tiende a enamorarse perdidamente de mujeres imposibles. Hay que tener en cuenta que durante el romanticismo el elemento femenino no suele ser conformista y grato, sino que tiene más relación con una mujer que, dado que la sociedad está cambiando, se atreva a ejercer sus derechos. En el Bécquer de las leyendas nos encontramos también con el elemento femenino irreductible, inaprensible, que escapa siempre a los deseos del enamorado o que supone incluso su muerte. Así, en El rayo de luna, Manrique se enamora perdidamente de una mujer pálida, que pasea en plena noche, a la luz de la luna, por la arboleda que hay enfrente de su casa junto al río. Finalmente, en las últimas páginas del texto, Manrique descubrirá que su enamorada es una ilusión óptica, un mero rayo de luna, profiriendo algunas de las oraciones más bonitas de nuestra literatura. El amor es un rayo de luna. Por otra parte, en Los ojos verdes, el protagonista se encontrará con una Ondina, personaje mitológico relacionado con las sirenas que lo cautivará con sus pupilas, conduciéndolo a la profundidad de las aguas en donde habita y donde encontrará no el amor, sino la muerte. El tema de la Ondina nos lleva a hablar de otro de los elementos típicos del romanticismo, el gusto por lo exótico. Así como el artista del neoclasicismo intenta mejorar la sociedad en la que vive, sin darle la espalda a la realidad, el artista del romanticismo entiende sus creaciones como una puerta de salida de una realidad que no le satisface. Si el arte neoclásico es utilitario, el arte romántico es escapista. El neoclasicismo educa, o al menos lo intenta, mientras que el romanticismo expresa. Una vez más, con la literatura no se pretende transmitir una enseñanza moral, sino que se pretende conmover. De ahí que, a diferencia del arte neoclásico, el arte romántico siga resultando eficaz, en tanto en cuanto el ser humano sigue conmoviéndose y preocupándose por los mismos temas: el misterio de la vida, el misterio del amor, el misterio de la muerte, el problema de la marginación social, la crisis de identidad o la vida en el más allá. Junto a la noche, la tormenta, las desoladas regiones polares, la oscuridad y lo siniestro, aparecen elementos escenográficos que nos llevan a lugares lejanos, bien en el tiempo, bien en la distancia. Civilizaciones exóticas como la India, China, o civilizaciones antiguas como la medieval o grecolatina sirven como pasadizo a los artistas románticos para huir de lo cotidiano, para escapar. Así las cosas, no es de extrañar que, tras el romanticismo, durante la segunda mitad del siglo XIX surja el realismo. Durante el realismo, al igual que ocurrió durante el periodo neoclásico,
el artista vuelve a tener el deseo de cambiar el mundo, reflejando la miseria sin necesidad de recurrir a la fantasía. El arte, una vez más, será reflejo de la realidad. Pero el romanticismo no morirá. La verdadera grandeza de este movimiento reside en su capacidad no sólo de perdurar en el tiempo, sino de influir en épocas posteriores y manifestaciones artísticas tan populares como el cine o el cómic. Así las cosas, volviendo a la novela que nos ha servido de guía durante este trabajo, Frankenstein, observemos cómo, al igual que pasa con otras de las grandes creaciones del genio humano, como pueden ser la Odisea o el Quijote, la novela supera y trasciende la creación original y acaba transformándose en cultura popular. La popularidad del Frankenstein de Mary Shelley y la espectacularidad de su propuesta no solo ocasionaron versiones teatrales, sino que incluso alentaron una de las primeras adaptaciones de la historia del cine, en el año 1910, perteneciente a la etapa muda. Debe tenerse en cuenta que los cineastas pioneros, al no poder disponer de la posibilidad de utilizar sonido, optaban por adaptar las historias más conocidas por el gran público. De ahí las adaptaciones de La Pasión de Cristo, La Ilíada o Drácula. Pero la gran presentación en sociedad del personaje de Mary Shelley, el nacimiento de Dicono, con el que el más popular de los monstruos es identificado, surgiría en 1931, gracias a Universal Pictures, una de las más poderosas productoras del cine hecho en Hollywood, y el talento del maquillador Jack Pierce, que daría forma a la criatura, el actor Boris Karloff, quien lo encarnaría gracias a su peculiar porte, y el director James Whale, quien volvería a hacerse cargo de las aventuras del monstruo en una continuación memorable, La novia de Frankenstein. La creación de Mary Shelley escapa de las páginas de la novela y protagoniza su vida independiente transformándose en juguete, en logotipo de camiseta o incluso en personaje de videojuego. Su popularidad le haría aparecer en películas que explotarían el mercado como El hijo de Frankenstein, La casa de Frankenstein o incluso en comedias como Abbott y Costello contra los fantasmas. El paso del blanco y negro al color dotaría a nuestro monstruo favorito de una interesante renovación gracias a películas como La maldición de Frankenstein, Frankenstein y el monstruo del infierno o Frankenstein creó a la mujer, donde la horripilante criatura sería suplantada por una hermosa joven en una de las propuestas más originales de la saga. El gore y el atrevimiento también darían alas a Frankenstein, gracias a películas ricas en truculencias y sangre como Sangre para Frankenstein, dirigida por Paul Morrissey utilizando el sistema 3D de los años 70. Cineastas de distintas nacionalidades, con presupuestos ajustados, van también a atreverse a utilizar el conocido icono, aumentando su popularidad. Así podemos disfrutar de Los monstruos del terror, dirigida en 1971 por Tullio De Micheli, Drácula contra Frankenstein, dirigida en 1971 por Jesús Franco, Frankenstein a la italiana, película de 1975 dirigida por Armando Crispino. Desde Japón, Frankenstein va a ser utilizado como criatura gigante en películas pertenecientes al género del Kaiju Eiga, más cercanas a Godzilla que al universo romántico de Mary Shelley. Así, en Frankenstein conquista el mundo o Frankenstein contra Baragón. Por su parte,
El gran Mel Brooks dirigiría en 1974 una obra maestra de la comedia paródica, la iconoclasta El jovencito Frankenstein. Incluso en España, nuestro monstruo favorito se enfrentaría en la década de los 80 al grupo musical infantil Parchís, en una película que fue todo un éxito de taquilla. Buenas noches, señor monstruo. La versión femenina de Frankenstein en 1990, gracias a la imaginación provocativa del director Frank Henenlotter, protagonizaría Frankenputa, transformándose en una de las propuestas más divertidas e irreverentes de toda la saga antes de que en 1994 el guionista, director y actor Kenneth Branagh intentara hacer la versión definitiva de la novela original de Mary Shelley, en un Frankenstein de elevado presupuesto protagonizado por Robert De Niro. Pero evidentemente no quedaría ahí la cosa. El monstruo de Frankenstein va a seguir apareciendo, con mayor o menor fortuna, en otras películas como Van Helsing, Víctor Frankenstein o en la todavía no estrenada versión de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro. Incluso el cine de animación ha utilizado al monstruo, en películas recientes como la saga Hotel Transilvania o la curiosa versión perruna, creación del talento de Tim Burton, Frankenweenie. Pero el fenómeno de Frankenstein va mucho más allá de las adaptaciones a la gran pantalla y otros usos de la criatura, con mayor o menor respeto hacia la novela de Mary Shelley. Como hemos dicho anteriormente, Frankenstein está considerada la primera novela de ciencia ficción y de hecho en sus páginas encontramos el origen de temas tan controvertidos como la creación de la vida, la posibilidad de que el ser humano, gracias a sus cada vez más amplios conocimientos, sea capaz de crear seres mecánicos u orgánicos o incluso híbridos, va a ser eje central de textos clásicos de la literatura de ciencia ficción como Un mundo feliz, de Aldous Huxley, Yo Robot, de Isaac Asimov, o Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick. Y una vez más, tras la letra escrita, el cine se encargará de popularizar esta tendencia a través de títulos que adaptan estas novelas o simplemente se inspiran en ellas. La lista sería inagotable. Dentro de ella podríamos señalar a la célebre María, de Metrópolis, película de Fritz Lang del año 1927, que sin duda reinventa en clave tecnológica el mito de Frankenstein. Pero también nos encontraríamos a personajes menos dramáticos, como el robot Robbie, de Planeta Prohibido, uno de los grandes clásicos del cine de ciencia ficción de los años 50, aunque no tardarían en aparecer versiones más siniestras de la criatura artificial, como el perverso villano de Engendro Mecánico, en 1977, el androide de Alien, en 1979, o el robot de Saturno 3, en 1980. Incluso la imaginación de George Lucas daría origen a algunos de los seres mecánicos más carismáticos de la historia del cine, como el C-3PO y el R2-D2 de la saga Star Wars, cuyo villano, el icónico Darth Vader, vuelve a antojarse una reinterpretación del mito de Frankenstein. Para no perder la vida, horriblemente mutilado, Anakin Skywalker debe fusionar su cuerpo con una extraña armadura, implantada en un sofisticado quirófano, que será capaz de mantener sus constantes vitales a la par que le hace perder cualquier atisbo de belleza física. Pero nuestra lista quedaría incompleta si no hiciéramos referencia al gran clásico de Ridley Scott, Blade Runner, de 1981, donde la figura del replicante nos da la versión más humana, sensible y delicada del mito de Frankenstein. En un futuro hipotético, una empresa dedicada a la biogenética
ha creado una serie de humanoides con inteligencia artificial avanzada para utilizarlos de esclavos, que han desarrollado sus propios sentimientos. Su rebelión será inminente, enfrentándose a su propio creador, al igual que ocurre en la novela de Mary Shelley. Por otro lado, Terminator nos plantea el reverso tenebroso del replicante, su versión más inhumana, sin temores ni sentimientos, una perfecta máquina de matar facturada por Skynet, una avanzada inteligencia artificial que pretende aniquilar al ser humano de la faz de la Tierra en una de las más originales, emocionantes y sorprendentes películas de ciencia ficción de la historia del cine. Pero el romanticismo no solo es Frankenstein, aunque a través de la novela de Mary Shelley puedan explicarse las características fundamentales de un movimiento artístico que, como digo, ha logrado trascender el siglo que lo vio nacer. Así las cosas, la vigencia de lo gótico, el gusto por una estética de lo siniestro, de la que surge una hermosa melancolía, continúa vigente en manifestaciones de carácter variado, tal y como es el caso de grupos musicales como Joy Division, Siouxsie and the Banshees o The Cure, relacionados con una forma de vestir e incluso con una manera de entender la vida. En las últimas décadas del siglo XX, el neorromanticismo aparece como tribu urbana, con curiosos derivados como la estética emo o a través de manifestaciones mucho más radicales, tal que el iconoclasta Marilyn Manson, directamente vinculado a uno de los grandes protagonistas de las manifestaciones románticas, el demonio. Todo este conglomerado acabará confluyendo en propuestas tan significativas como la polémica película del cineasta alemán Horst Wuthereit, Necromantic, cuyo título juega con el nombre del importante movimiento artístico decimonónico y cuya temática, relacionada con la necrofilia, nos retrotrae a una de las más importantes obras del prerromanticismo español, Noches lúgubres, de José Cadalso. En el mundo del cómic también nos encontraremos con manifestaciones que guardan un vínculo evidente con el romanticismo. Así las cosas, desde Japón nos llegará la excelente adaptación que Junji Ito, el gran maestro del manga, llevará a cabo de la novela de Mary Shelley. Por otro lado, el norteamericano Bernie Wrightson, cuyos dibujos se vinculan perfectamente a los postulados propios del romanticismo, llegará incluso a ilustrar una de las mejores ediciones actuales del Frankenstein original, prologado por Stephen King. Pero el gusto por los personajes marginales, la idea del ser humano enfrentado a unas circunstancias que le son adversas, y una puesta en escena donde predomina el paisaje agreste y los ambientes opresivos y ominosos, darán origen a algunas de sus mejores creaciones, como su historieta corta, Jennifer, y sobre todo su obra maestra, Feria de Monstruos, una novela gráfica que adapta con total libertad una de las películas que con mayor acierto han tratado el tema de la marginación social motivada por factores derivados de la malformación física, La parada de los monstruos, de Todd Browning. Incluso la versión de Batman de este maestro de la historieta gráfica, El Culto, vinculará al hombre murciélago con la estética del arte gótico romántico una vez más. Y es que el mundo en el que se mueve el caballero oscuro pertenece por derecho propio al ámbito del romanticismo. No en vano, el personaje del Joker está directamente inspirado en El hombre que ríe, novela del francés Victor Hugo, cuyo protagonista ha sufrido una horrenda mutilación en su boca, que le ha marcado una sonrisa permanente en su rostro. Como no podía ser de otra manera, El hombre que ríe también conoció una magistral adaptación cinematográfica
en 1928, dirigida por Paul Leni y protagonizada por Conrad Veidt, cuya magistral interpretación se anticipa a las diversas versiones que hasta hoy tenemos del bufón más célebre de todos los tiempos. Veamos cómo dos versiones diferentes del mismo personaje adaptan dos elementos propios de la temática romántica. Por un lado, el Joker, interpretado por Heath Ledger, encarna el individualismo más absoluto, el yo que se enfrenta, por encima de cualquier consideración ética o moral, a una sociedad que desea someter y transformar a su antojo. Por otro lado, el Joker, interpretado por Joaquín Phoenix, encarna la idea del marginado, del yo que, al igual que ocurría con Frankenstein, no es admitido por su entorno, es vapuleado por el mundo al que pertenece hasta que decide llevar a cabo su sangrienta venganza. Esta idea de la marginación será fundamental para entender el universo de uno de los artistas más afamados de las últimas décadas y más ligados al renacimiento del romanticismo, Tim Burton. Desde su primer cortometraje, Vincent, inspirado en la literatura de Edgar Allan Poe, uno de los escritores más célebres del romanticismo norteamericano, las películas de Tim Burton, quien también se interesaría por el universo de Batman, han contribuido extraordinariamente a revitalizar el romanticismo. El gusto por lo sombrío y lo sobrenatural, unido a una estética recargada, inspirada en la pintura del periodo romántico, alumbra obras maestras de la talla de Pesadilla antes de Navidad, en la década de los 90, o La novia cadáver, ya en la primera década del 2000. Pero incluso Tim Burton llevará a cabo su propia versión del mito de Frankenstein en una de las películas más aclamadas, Eduardo Manos Tijeras, donde de nuevo aparecerá el tema de la creación de la vida, de la monstruosidad, de la marginación social y del amor imposible. Un cuento de hadas gótico que a mediados de los años 80 nos hablaba de la viabilidad que todavía tenía el romanticismo. Al igual que Frankenstein, Eduardo Manos Tijeras es un monstruo, creado por un científico, un ser de buen corazón que tampoco se ajustará a los cánones establecidos por una sociedad que no comprende, excesivamente cruel para su bondad. Por otro lado, el tema del doble, fundamental durante el romanticismo, también presente, como hemos visto, en el Frankenstein de Mary Shelley, va a ser uno de los temas tratados profusamente por la literatura actual. Si la idea de la fuga psicogénica, del asesino en serie perturbado, que crea su propia realidad, resultaba, tal y como vimos, excesivamente atrevida en 1818, autores más recientes como Robert Bloch, Bret Easton Ellis o Stephen King lo han abordado desde perspectivas tan atractivas como transgresoras. El primero de ellos, Robert Bloch, en 1959, alumbraría una de las obras maestras surgidas de su pluma, Psicosis. La novela nos contaría la historia de Norman Bates, un implacable asesino que, traumatizado profundamente por la muerte de su madre, al igual que curiosamente ocurre en el Frankenstein de Mary Shelley, acaba cometiendo una serie de sangrientos crímenes. Norman Bates encarna a la perfección el problema del doble, puesto que en su atormentado interior habitan dos personas, él mismo y su propia madre, quien con su estricta moral lo conduce contra su voluntad a asesinar a las jóvenes de las que se enamora. Una vez más, nos encontramos ante una peculiar versión del tema del amor imposible. Incluso el hecho de que Norman Bates guarde momificada a su propia madre nos llevaría a relacionar la novela de Bloch con una de las obras más controvertidas de nuestra literatura, la ya citada Noches lúgubres, de un José Cadalso que contribuiría a inaugurar el romanticismo en nuestras letras.
Ni qué decir tiene que el maestro del cine, Alfred Hitchcock, popularizaría tremendamente la novela de Robert Bloch al adaptarla a la gran pantalla, logrando una de las mejores películas de la historia del cine, Psicosis. No menos incómoda resulta la moderna y atrevida novela de Bret Easton Ellis, American Psycho, un bestseller cuyo protagonista, un corredor de bolsa neoyorquino, joven triunfador del competitivo mundo de Wall Street, que bajo su capa de sofisticación esconde un asesino que goza con el sufrimiento ajeno. La novela juega con la ambigüedad, pues nunca terminaremos de saber si la doble vida de su protagonista es real o si simplemente todo es fruto de su fantasía y de su imaginación. Sea como sea, tanto el tema del doble, como sobre todo el tema del individualismo exacerbado, están presentes en este clásico moderno que no era sino una crítica feroz al deshumanizado sistema económico neoliberal al que pertenecen las sociedades desarrolladas. Y como no podía ser de otra manera, su versión cinematográfica, dirigida por Mary Lambert en el año 2000, contribuiría a consolidar todavía más la popularidad de una de las novelas más vendidas y leídas de la literatura de las últimas décadas. Por su parte, Stephen King es otro de los grandes renovadores de algunos de los elementos de la literatura del romanticismo. Una vez más, los monstruos marginados e incomprendidos que emprenden una terrible venganza tienen su lugar en Carrie, su primera novela. Con el misterio de Salem Slot, tal y como el propio autor ha confesado, Stephen King actualiza el relato de vampiros clásico, de origen romántico, que terminará cristalizando a finales del siglo XIX en el Drácula de Bram Stoker. El gusto por lo nocturno, por lo siniestro y por lo espectral tendrán cabida en novelas como El Resplandor y en relatos como los compilados en El umbral de la noche. Y por supuesto, el tema del doble también tendrá su importancia en títulos como La mitad oscura o más recientemente El visitante o La sangre manta. Ni qué decir tiene la relación constante entre la literatura de Stephen King y el cine, siendo uno de los novelistas más veces y con mayor fortuna adaptados a la gran pantalla. En conclusión, el romanticismo es un movimiento artístico que acaba traspasando sus propios límites, resultando decisiva su influencia, como ha dejado de manifiesto este pequeño trabajo, en expresiones artísticas de una tremenda popularidad. Realmente hemos dado una pequeña pincelada que espero sirva de muestra, de discreto paradigma, de un fenómeno muchísimo más amplio y muchísimo más complejo. Mi pretensión tan solo ha sido exponer la importancia de Frankenstein en la historia de la literatura, en tanto en cuanto modelo básico del romanticismo, pero también como producto que acaba superando las intenciones de su autora. Pretendo que este trabajo sirva, sobre todo, para incitar a nuestros jóvenes a conocer materiales culturales de diversa tendencia, época y condición que les hagan disfrutar a la par que afianzan sus conocimientos acerca de un periodo artístico decimonónico, el romanticismo, que continúa de plena actualidad.